Muy buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Nos encontramos hoy para poder darle forma a aquella consigna con la cual cerramos la primera etapa del año, que pudieran elegir, seleccionar, pensar en un texto literario, escoger un texto literario pensando en la posibilidad de podérselo leer a un grupo de niñas y niños de la escuela primaria. Bueno, hoy le vamos a dar forma a esa consigna. Para ello, la propuesta es que ustedes puedan, si así lo desean, trabajar en grupos o bien individualmente. En esa modalidad de trabajo son ustedes quienes van a decidir qué les resulta más práctico, si hacerlo de manera individual o poderlo hacer en grupo. Se cruza también en este momento del año la posibilidad de poder llevar adelante las propuestas de residencia, por lo que también ustedes pueden realizar este trabajo pensando en el grado hacia el cual van a pensar posteriormente propuestas. O sea que esto que vamos a hacer ahora tal vez podría ser algo que ustedes puedan llevar al grupo de niños y niñas con el que van a trabajar. En caso de que no estén haciendo residencia, bueno, pueden elegir e imaginar ustedes a qué ciclo o a qué grado va a ir dirigida esta propuesta. Lo que vamos a hacer es elegir un texto, trabajarlo, es decir, leerlo previamente, analizarlo, poder notar cuáles son las características de ese texto. Por supuesto que ustedes ya realizaron análisis de textos y saben detectar las características y los procedimientos que hacen que un texto sea literario, que tenga calidad. Ya han leído el texto de Sepia acerca de los criterios de selección y también conocen la fundamental función del maestro, de la maestra como mediador, mediadora entre los niños, niñas y la literatura. Es decir, ustedes ya en este trabajo van a estar integrando muchos de los contenidos que estuvimos trabajando en el primer cuatrimestre. Es decir, que este trabajo es un trabajo integrador. Como ya les anticipamos, lo pueden realizar de manera individual o de manera grupal. Vamos ahora a repasar juntos y juntas en qué consiste un taller literario. Los talleres literarios pueden tratarse de talleres de lectura o de talleres de escritura. En esta oportunidad vamos a trabajar con el taller de lectura. El taller de escritura lo vamos a abordar como el siguiente tema después de trabajar con este módulo. Vamos a suponer en un trabajo de taller de lectura que yo propongo el texto Doña Clementina queridita la achicadora de Graciela Montes, ¿sí? Posiblemente ustedes ya conozcan ese texto, si no están invitados, invitadas a leerlo de la plataforma para que lo podamos utilizar como ejemplo. En primer lugar, cuando hablamos de un taller de lectura, debemos pensar en la preparación del ambiente. En la preparación del ambiente hay ciertas acciones o rituales que pueden ayudarnos a crear ese clima de expectativa ante la lectura. ¿Y cómo podemos crear esa expectativa? Bueno, podemos colocar un cartel en la puerta que diga estamos leyendo, a fin de que nadie interrumpa la lectura. Podemos realizar juntas, la búsqueda del libro, se puede realizar el anuncio del momento de lectura. Podemos hacer, algunas acciones para ir preparando a nuestro grupo para la escucha. En el caso de ustedes que lo van a llevar adelante mediante un video, esto lo pueden hacer si quieren de manera simulada, es decir, convocar a la lectura y luego poder presentar ese libro, ¿sí? Como objeto y como texto, poderlo presentar, mostrar la tapa, la tapa y la contratapa, mostrar las ilustraciones en caso de que exista, ¿sí? Podemos preguntar si conocen al autor o a la autora, hacer alguna breve referencia a la biografía o a los comentarios que nos proporcione la tapa o la contratapa del texto. Luego lo que podemos hacer es ayudar a hipotetizar a los niños y niñas acerca del contenido del texto. Ya sabemos que ellos y ellas van a acudir a lo que pueden ver visualmente, es decir, a la información del texto y paratexto que aparece en la tapa,
podemos preguntar y repreguntar acerca del título, acerca de los indicadores que nos da esa ilustración, de qué podrá tratarse, para que ellos y ellas imaginen. Ya que ustedes lo van a hacer en video, esta parte es probable que la puedan hacer como un poco más breve, sin tanta pregunta hacia un receptor que les conteste. Pueden ser preguntas más bien generales, o en caso de que lo hagan en grupo, esto se puede pensar a modo de un diálogo. Es decir, que una persona vaya preguntando y las otras les vayan diciendo qué es lo que se imaginan, ¿sí? Esta parte obviamente puede ser preparada y guionada por ustedes. En el momento también de la prelectura, no solo pensar acerca de ese título, de lo que imaginan, sino preguntarles por qué piensan que será así, ¿no es cierto?, para que se pueda profundizar en las preguntas, en el análisis de los paratextos que estamos mostrando, de la ilustración. En el caso de que estemos en una clase, podemos vertir esas opiniones, esas hipótesis en un afiche o en un pizarrón para cotejarlas después de la lectura. Tal vez esta pueda ser una dinámica que ustedes puedan llevar adelante si lo desean y están grabando el video en grupo. Al momento de lectura, como ya lo dijimos en las clases anteriores, esa lectura tiene que ser activa. Para ello debemos aprender a manejar la voz, a manejar el volumen de la misma, subir y bajar los volúmenes según la intención, la velocidad de la lectura. Es importante tener en cuenta, ¿sí?, con qué velocidad estamos leyendo, saber utilizar los silencios. Es muy importante aprender a modular y a manejar los silencios para permitir las inferencias, ¿sí?, que puedan hacer nuestros oyentes, y la participación del auditorio en caso de que se abra a que ellos completen o contesten cómo se imaginan que continúa el texto. Después de la lectura, siempre dejar un momento de silencio. No empezar enseguida a generar preguntas, sino dejar un momento de silencio y abrir a los comentarios espontáneos. No les recomiendo realizar la pregunta ¿les gustó el cuento? Porque como los niños y las niñas se están formando como lectores y aún tal vez en sus procesos de interpretación hay cosas que no les hayan quedado claras o no les haya agradado el tema, es posible que les digan a algunos niños o niñas que no les agradó el cuento. Y de ese modo resulta difícil continuar con la clase, porque es como que un no me gustó el cuento, les va a obturar la posibilidad de seguir trabajando y debatiendo. Así que esa pregunta recomiendo que no la realicen de manera inmediata, ni bien termina el cuento. Dejemos esa ansiedad que queremos recibir, esa respuesta que queremos recibir de parte del grupo para un momento posterior, una vez que hayamos trabajado, que hayamos debatido y que hayamos conversado acerca de los sentidos del cuento, para que los niños y las niñas puedan continuar su proceso de lectura. Así que les recomiendo que esta pregunta no la realicen ni bien se termina el cuento. En este momento, como les decía, permitamos los comentarios espontáneos. Podemos decir, alguien quiere comentar algo, alguien quiere decir algo, preguntar algo. Dejar ese momento, ¿sí? Si surgen preguntas, redirigirlas al grupo para no dar una respuesta unívoca, es decir, la seño dijo que se trata de tal cosa o la seño aclaró que es tal otra. Dejar que el grupo debata y no decir enseguida la respuesta, ¿sí? También podemos volver a esas primeras hipótesis que se hicieron y se registraron antes de la lectura para confirmarlas o refutarlas. También para generar comentarios e interpretaciones están allí las preguntas literales e inferenciales que trabajamos en clases previas, es decir, pueden hacer preguntas literales que sean interesantes, no esas preguntas lineales de quiénes son los personajes, lugar, tiempo, no, preguntas que realmente sirvan para que los niños y las niñas tengan que recordar lo que decía el texto, ¿sí? Recuerden que para las preguntas literales se necesita recurrir a la memoria, y para las preguntas inferenciales se requiere
digamos, unir los hechos con los que aparecen en el texto para sacar la conclusión de cuál sería la respuesta, o la imaginación, es otra de las herramientas para poder contestar una pregunta inferencial. En el caso del cuento de Doña Clementina, una de las preguntas inferenciales podría ser: ¿en qué momento Doña Clementina descubrió que podía agrandar las cosas? Que esa es una situación clave del cuento. No es una pregunta de quiénes son los personajes, Doña Clementina, Oscarcito, el farmacéutico, no, sino una pregunta que no está subestimando a nuestros oyentes, sino que está apelando a la memoria y a poder retomar momentos clave del texto leído. Las preguntas inferenciales pueden ser: ¿qué hubiera pasado si Oscarcito nunca hubiera llorado? ¿Qué hubiera pasado con el barrio? ¿Cómo se llamaría el barrio si Doña Clementina hubiera achicado todo a su alrededor? ¿Qué otros alcances tendrían sus achiques? Todas estas preguntas no se pueden contestar volviendo al texto. Sí nos va a servir el texto para imaginar posibles respuestas, pero no son respuestas que se van a hallar en el cuento, sino que el lector, la lectora, las va a poder inferir, por eso se llaman inferenciales, a partir de la información que sí les pudo proporcionar el texto. Como les decíamos en clases anteriores, el taller de lectura es una herramienta importantísima para formar lectores autónomos. Por ello debe ser original y preparado por cada docente. Los materiales que consultamos pueden ser orientadores, pero debemos ser críticos, críticas y elaborar nuestros propios talleres. Es decir, podemos encontrar mucha información, preguntas, actividades en Internet acerca de los cuentos que queremos trabajar, pero siempre debemos pensar si es lo más apropiado para nuestro grupo, si se adapta y, por supuesto, nunca nada copiado va a tener el valor agregado de haber sido pensado para ese grupo. Así que yo los invito a pensar sus propios talleres recurriendo a los saberes que ustedes están construyendo, ¿sí? Tanto ahora como en el futuro. El taller de lectura debe ser una práctica sostenida todo el año, ¿sí? Y por ello la mejor estrategia es organizarlo como una actividad anual en la que se pueden realizar actividades de lectura semanales. Debe estar bien preparado, como les decía. Debe tener en cuenta el proceso de lectura, pero no atarse esquemáticamente al mismo ni tomarlo como una receta. Prelectura, lectura, poslectura, ¿sí? Nos sirve tenerlo en cuenta, pero no hacerlo tan estructurado, porque si no también se le quita el dinamismo y se transforma en una rutina. También tenemos que tener cuidado con direccionar las interpretaciones en un solo sentido. Hace unos momentos nos referíamos a que no es necesario que demos las respuestas correctas en todo momento, sino que abramos con más preguntas para que los niños y las niñas puedan debatir y construir nuevos sentidos, y tengamos cuidado de no estar avalando siempre una sola interpretación, porque los textos son plurívocos, es decir, los textos tienen diferentes modos y sentidos según el lector. Entonces, abramos a que no todos vamos a interpretar lo mismo. Cada taller es diferente también porque depende del texto elegido, del docente, del grupo, del momento del año, si ya hay una historia del lector o son las primeras lecturas, de las modalidades de lectura elegidas, porque se puede tratar de una lectura con la voz de la o el docente, pueden realizarse lecturas grupales en grupos de 3 o 4 niños, niñas, puede leer una sola persona para un grupo pequeño, puede leer venir otra persona a visitar el grado y leer, mamás, papás, abuelos, abuelas, otras docentes, otros invitados, autores, autoras que puedan ser convocados para leer. Entonces es importante que haya variedad de lectores y lectoras y variedad en las modalidades de lectura. Otra propuesta puede ser la lectura en ronda. Bueno, la lectura asignando un personaje a cada lector. Bueno, ahí no hay límites. La creatividad del docente es la que puede encender esa llamita y pensar diferentes modalidades según el texto.
También tener presente que lo que me sirve a mí puede no resultarle a otro, a otra. Por eso no existen métodos infalibles ni valen las recetas. Cada quien va a buscar y descubrir las herramientas y estrategias que le resulten mejores para cada caso. Ahora las y los invito a armar su propio taller. Lo primero es decidir si querés trabajar individual o grupalmente, revisar los videos de las clases 5 y 6 para repasar esos conceptos que vimos, ya que fue antes del receso, releer los materiales que nos acompañan, ¿sí? Acerca de lo que es un taller de lectura, acerca de las preguntas literales e inferenciales, acerca de las didácticas de la lectura, ¿sí? Todos esos materiales van a servir para pensar mejor este taller. Elegir el texto que vas o van a leer. En caso de hacerlo en forma grupal, lo pueden grabar, editar por Zoom o por algún otro sistema, no es necesario que se junten, guionarlo previamente, es decir, ponerse de acuerdo cómo lo van a leer, cómo lo van a preparar, los momentos que va a tener ese taller y después poderlo editar, ¿sí? Para que quede armado. Debe estar claro el nombre del texto y de su autor o autora. Para ello pueden colocar algún cartel, decir específicamente bien claros estos datos o poner un separador al inicio del video. Bueno, ustedes verán de qué manera nos queda claro el autor, la autora, el nombre del texto, si se cuenta con más información acerca de la editorial y esas otras cuestiones también, y los nombres de quienes están llevando adelante ese taller. Para ello pueden dedicarle un momento a presentarse cada uno, cada una de los integrantes del grupo, decir su nombre y bueno, también explicitar las intencionalidades del taller, hacia quién está dirigido, por qué eligieron ese texto. Bueno, ustedes van a decidir qué van a llevar, colocar en ese guión. Para favorecer los momentos de prelectura y postlectura, pueden preparar las preguntas y conversarlas entre ustedes. Por ejemplo, si son dos, una puede preguntar, ¿de qué te parece que se trata este libro? Hipo no nada. Y la otra puede decir, yo creo que se trata de un hipopótamo, yo creo que se trata de alguien con hipo. Pueden ustedes guionar esa conversación del antes y del después de la lectura. Recomiendo que el momento de lectura sea una lectura continua, que no se interrumpa con aclaraciones ni con preguntas, ¿sí? Eso puede aparecer antes y después, pero no durante. Les voy a pedir también que el texto elegido no sea ninguno de los que hemos trabajado las profesoras en las clases ni en los videos, que sea genuinamente elegido y trabajado por ustedes. Y la propuesta es que puedan esos videos compartirlos a partir de la semana que viene, es decir, en la próxima clase. Bueno, esto es todo por hoy. Vamos a estar disponible para las preguntas, dudas que tengan y esperamos muy pronto poder ver esas producciones.